23 y 24, por favor. Continuamos con la palabra de Dios entonces. Continuamos edificándonos en Cristo y continuamos preparándonos ya para el curso de sanidad y milagros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor inigualable, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, por ayudarnos, por cuidarnos y proteger nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Estamos agradecidos por ese amor tan grande. Gracias te damos por la vida que nos impartiste, que fue tu vida, Cristo maravilloso, porque un día decidiste venir desde la eternidad a manifestarte en lo temporal y ahí entregarte por amor a nosotros y amor a esta humanidad, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque nos mostraste ese amor tan grande y esa misericordia a través de todo lo que tú hiciste en la tierra, pero más aún a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario perfecto y completo. Te adoramos en esta mañana y te exaltamos, Padre, y creemos que hay espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente y cada creyente en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque derribamos cada día argumentos mentales, se derriban fortalezas mentales que impiden que podamos verte a ti, Cristo, y entender todo aquello que se nos ha sido proveído, que eres tú, maravilloso Rey, en nosotros la esperanza de gloria. Agradecidos por ese amor tan grande, agradecidos por tu bondad. Gracias porque todo está suplido ya conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Gracias, precioso Rey, te adoramos por esa vida maravillosa, también por la vida temporal, porque a través de esta vida temporal nosotros podemos exaltarte, bendecirte, adorarte y expresarte a esta humanidad que te necesita, porque tú eres nuestra luz y nos has constituido como también la luz del mundo, porque te portamos a ti, Señor. Gracias te damos por todo. Espíritu Santo, enséñanos, revélanos aquello que aún no está velado, sino está velado para nosotros. Enséñanos aquellas cosas eternas que aún no las podemos comprender en la mente, pero tú sabes y tú entiendes cómo repartes a cada uno en particular, Señor. Gracias te damos por todo, Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y podemos decir amén. Gracias, maravilloso Rey. Ok, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos nuevamente. Es un gusto y placer estar aquí con ustedes. Y bueno, también los que estamos acá conectados por internet, también vamos a darle la bienvenida a todos los que están conectados, o los que se van a ir conectando, obviamente, por estos medios de comunicación. Saludamos al pastor Federico Lara, de allá de Portland, Oregon, a la pastora Alma, a Damián y a su familia, a todos los que nos ven allá. Desde Portland le enviamos un abrazo, un saludo a todos ustedes. Y cada persona que se va a ir conectando. Continuamos entonces viendo el tema, el último que vimos el día jueves, ya está en la página de YouTube. Se la recomiendo porque Facebook, creo que en un mes al parecer ya no está dando anuncios, que cada mes tu video de tal día ya está a punto de eliminarse. Entonces, todos eso los bajamos de Facebook y los subimos a una página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara, y ahí están hasta el jueves pasado, creo que ya está ahí, de la serie esta que se llama La importancia de servir, pero le vamos a agregar en la gran comisión. Importancia de servir en la gran comisión. Más que nada debería ser el tema correcto. Y está ya en la página de, usted entra a YouTube y luego le pone Fe y Poder Guadalajara, que es la página donde subimos todos los videos. Y luego se va a playlist o listas de reproducción y ahí encuentra todos los temas seriados, totalmente consecutivos, vaya, del uno a otro, todos los temas que hemos llevado hasta la fecha, de 2024, 2023, 2022 y desde antes, desde que enseñaba barbaridades también, ahí están, ¿no? Pero bueno, desde que condenaba mucho a las personas,
Ahí están los videos, pero bueno, le van a servir algunos de ellos. Ya estamos previos al curso de Sanidad y Milagros, donde vamos a ver literalmente, lo vamos a preparar a usted, el Señor nos va a preparar a todos, ¿ok? Porque se necesita una capacitación dada por el Espíritu con la finalidad de saber cómo opera Él aquí en la tierra, es lo más importante, que usted sepa cómo opera, porque a veces yo he visto congregaciones donde tienen que invitar a un evangelista para que venga a ministrar sanidad y milagros cuando todos tienen el poder y la capacidad de hacerlo, dada por el Señor. Todos tienen, bueno, todos los que han recibido, yo le llamo el revestimiento de poder del Espíritu Santo, así le llamo yo, como lo llamó Lucas. Entonces, en Lucas 24, ser revestidos de poder de lo alto. La mayoría, aún los que no tienen ese poder, también pueden ministrar sanidad y milagros. Es lo que en el curso usted va a culminar y vamos a concluir en que sí, todos pueden ministrar sanidad y milagros, todos, porque es un derecho legal que el Señor nos dio y es una capacidad, una autoridad dada por Cristo Jesús, aún antes de que recibieran esa investidura o revestidura del poder. En Mateo capítulo 10, ahí Dios les dio autoridad y ni siquiera eran salvos todavía, porque Cristo no había muerto ni había resucitado, y les dio autoridad cuando todavía no habían sido revestidos de poder del Espíritu Santo para sanar toda enfermedad y para obviamente echar fuera los espíritus inmundos que estaban posesionando a personas. Bueno, entonces es importante entender todo esto. Y de tal manera que usted salga totalmente capacitado para que sea algo que es extraordinario. Y si es extraordinario, no quiero que me malinterprete, sino que algo que es extraordinario usted lo puede ver de manera ordinaria. Es decir, usted se para en una casa, predica el Evangelio, y en ese momento usted sepa que va a ministrar al enfermo y el enfermo va a sanar. Y los que no sanan es porque definitivamente pudieron haber habido dos errores. Y digo errores, porque no fue Dios en su soberanía que no quiso sanar, sino pudo haber habido un error de nosotros cómo le ministramos al enfermo, de qué manera, qué fue lo que le hablamos, es muy importante, para que la fe viniera a él para poder sanar. ¿Qué fue lo que le hablamos? Y dos, que definitivamente el enfermo rechace ese poder sanador del Espíritu de Dios. Porque nos ha tocado casos donde nos han invitado a un lugar donde oremos por la persona, inclusive nos acaban de invitar a un lugar a orar por un enfermo, ¿no? Esperamos, no sé si la semana que entra vayamos a ir, pero muchas veces el enfermo es el que no quiere sanar, ¿sabía? Nos han invitado a lugares donde el enfermo está subsidiado por el gobierno y recibe una pensión por el problema de esa enfermedad. Y si sanan, pues ¿qué cree? El gobierno les va a quitar el subsidio económico. ¿Y qué cree? El enfermo es el que menos quiere sanar. Entonces hemos ido y le digo, ¿quieres recibir sanidad en tu cuerpo? Y dice, pues es que sí, no, está. Entonces, ¿cómo va a recibir sanidad si ni siquiera no quiere? Pues, ¿me entiende? Entonces a esos lugares mejor usted ni se pare. Cuando le digan, bueno, ¿y el enfermo quiere sanidad o no? Pues no, pues es que está recibiendo una pensión, pero quiere sanar, pues es que, pero ore por él, pastor, ore por él, hermano, o sea, mejor ni vaya. Hay que ser a veces sabios en ese sentido. Y claro que debe de haber el amor de Cristo en nosotros para poder ir y poder ministrarle la sanidad, porque ya es un don del Espíritu Santo. Usted puede ir a ministrarle, pero sin embargo sabemos que no va a haber un resultado positivo, ¿ok? Porque va a depender del enfermo que crea. Personas que hemos ministrado por sanidad, una persona con asma, tenía 14 años con asma, y la ministramos sanidad, y usted puede buscar en YouTube, enferma de asma que sanó, y puede buscar Facebook Guadalajara y persona enferma de asma, y ahí está el video. El video ahí está y sanó. En 15 días fue y dio testimonio que ya no tenía asma. La ciencia médica lo constató, ya no sentía esas ansiedades del problema de respiratorio y ya estaba totalmente sana, pero jamás se congregó. O sea, jamás buscó la palabra, jamás buscó a Cristo, jamás buscó. Entonces, mire, yo he visto muchos casos donde no es que el Señor haya fallado, sino ese ser humano que falla regularmente. Entonces estoy casi seguro que si esa persona, ahorita la vuelvo a ver,
casi seguro que si no tiene asma, por lo menos tiene otra enfermedad incurable. Entonces, hemos ministrado a personas, un señor de Los Mochis con cáncer, se llamaba ¿cómo se llama? Don José. Don José lo administramos porque tenía cáncer, un señor ya mayor. El laboratorio le dijo y el médico, aquí está el diagnóstico, tienes quistes cancerosos. Lo ministramos, fuimos a su casa, oramos por él y todo. El Señor pues recibió a Cristo, obviamente la salvación, lo más importante, que tengan la vida eterna en Cristo Jesús, que Cristo los habite. Y bueno, lo oramos y luego tuvimos resultados al mes, el laboratorio, el médico constató que don José no tenía cáncer. Y pues en la congregación donde nos congregamos en Los Mochis, pues gloria a Dios porque don José ya no tiene cáncer. Y bueno, resulta que a los 3 meses le regresa el cáncer. Don José jamás quiso saber de Cristo Jesús. O sea, por lo menos dijeras, el enfermo algún día, por lo menos recibió la salvación, recibió al Señor, porque hay enfermos que sanan y no son salvos, ¿sabía? La sanidad está para los que son salvos y no son salvos. Todos reciben sanidad porque es un poder de Dios disponible para la humanidad, porque la persona cree en esa sanidad, pero no cree en el sanador como salvador. ¿Entendemos? Y luego la vecina de acá, sí es cierto, y ese lo diagnosticó el médico, ¿verdad? Totalmente sana de cáncer. Una vecina de aquí, una cuadra, 2 cuadras. Y literal le regresó el cáncer. Entonces es porque, mire, no es porque Dios les quite el poder sanador o la sanidad, sino es porque ellos se dejaron influenciar por una voz satánica que les dijo, lo que tú recibiste no fue cierto que recibiste la sanidad, y a lo mejor se equivocó el laboratorio en decirte que sí estás sana. Y empieza a meter esa perturbación mental, y dejan de creer que fueron sanos por la llaga de Cristo Jesús. Nos ha pasado muchas veces, No es porque Dios quite la sanidad, sino es porque la persona deja de creer que fue un hecho consumado lo que recibió. Entonces, por eso, siempre cuando usted vaya a un lugar y ministra a un enfermo, por eso le digo, vamos a dar el curso para que usted vaya a los lugares, ya que lo ministre, siempre recomiéndele que hay un propósito por lo cual Dios lo sanó, y es lo más importante, que Dios quiere que se añadan a su propósito eterno. Es decir, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo y a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Si esa persona nunca se congrega, nunca crece en Cristo, porque seguirá siendo niño, o fue salvo a lo mejor, y siguió siendo niño, pero nunca se va a expresar Cristo con alguien que no es un maduro, es decir, alguien que Cristo se va a formar, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 4, que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado. Y la formación en Cristo es un proceso de una renovación del entendimiento y transformación del alma en nosotros. Y entre más se transforma el alma, más Cristo se va a ver en nosotros. No sé si me suena a entender. Ya no se va a ver Sergio, se va a ver Cristo en Sergio. Y la humanidad va a ver a Cristo en Sergio. Por eso debe haber una transformación del alma, tratar con las dos cosas, no nada más con la salvación eterna, sino con la transformación del alma. Es lo que trata la palabra que enseñamos, y enseñan muchos ministros, obviamente, no nada más nosotros. Pero es esa transformación que va haciendo el Señor continuamente, de que los pensamientos, la voluntad, el carácter, el temperamento, van siendo controlados por el Espíritu Santo. Pero es un proceso. Ahora bien, esas personas nuevamente regresó la enfermedad cuando ya habían sido sanados por la ciencia médica. Entonces no nada más es que el enfermo sea sano, sino añádete a un lugar para que te congregues y crezcas en Cristo. Porque si nunca se congregan, pues se les olvida lo que ya recibieron, porque la palabra, si usted deja de escucharla, ¿sabía que se olvida? Se olvida, literal. Conocemos personas que estaban con nosotros y que conocieron, por ejemplo, la bondad y el amor de Dios, y que ya ahorita se les olvidó, ya creen que Dios envía rayos y que va a matar a fulano y a sotano, y que no saben cuándo Dios les va a quitar la vida. Y son personas que estuvieron años con nosotros y creen, si ya cambiaron de opinión, pues. Porque la palabra se olvida, por eso la fe viene por el oír, y el constante oír. Esa fe que originalmente vino cuando recibimos a Cristo, ahora es la fe de Cristo en nosotros. Por eso renovamos el entendimiento, se transforma el alma, y por eso expresamos una fe que es la fe del Hijo en nosotros. Entonces sí necesitamos
para que no se olvide lo que ya recibimos. Es necesario estar oyendo, porque hemos visto muchos casos de esos. Por eso le digo, estamos a punto de iniciar el curso y es importante entender eso. Entonces, Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios en Cristo Jesús, hacedlo de corazón. ¿Por qué? Como para el Señor. No es como para el Señor, como diciendo, sirvo en una congregación y donde está un pastor encargado, por decir, porque nosotros somos encargados. No somos más que ustedes, somos solamente encargados. Por eso le digo que si usted va a salir a apoyarnos ahí con un local, no va a apoyar a Pastor Sergio Soto, porque yo puedo estar en el centro de Guadalajara. O sea, no me importa estar en el centro de Guadalajara predicando, no tengo ni un problema. O sea, el asunto es que si usted va a hacer algo y va a buscar un local donde congregarnos, ¿es para quién? Para el Señor, ¿estamos de acuerdo? No diga, es que voy a apoyar al pastor. No, olvídese eso. Yo me voy al centro de Guadalajara. El que quiere ir para allá, pues que vaya. El que no, pues no, las personas sea. Pero yo no tengo ni un problema, de que si hay local o no hay local. No tengo ni un problema en ese sentido. Por eso le digo, todo lo que haga es hacerlo. Usted lo que va a hacer cuando va a salir a buscar aquí, va a ubicarse en algún lugar, va a buscar algo que se esté rentando, lo va a hacer para el Señor y no para el pastor Sergio Soto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo en ese sentido? Digo yo, por mí no hay problema. Si usted dice, no encontramos nada, bueno, bye, vámonos al centro. Así de sencillo, ¿no? Y si nos agarra la lluvia, nos metemos abajo, nos metemos al centro joyero y seguimos predicando. No hay problema. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Ok, saludamos a la hermana Claudia y a todos los que están por ahí conectados, les enviamos un abrazo. A Nando Guadalupe de allá de Chicago, Illinois, le mandamos un abrazo. Y todos los que están por ahí conectados. Ok, entonces, este es el previo para que usted entienda la importancia de servir en la gran comisión. Porque dice que, 2 Corintios 5:17 dice que nos hizo nuevas criaturas, y todo lo viejo vamos a seguir entonces con la palabra de Dios. No nos va a impedir eso, ¿no? Ok, entonces después se va a subir, ¿verdad? Me imagino. Después lo vamos a subir para que esté en Facebook. Ok, entonces miren, todo lo que hagamos siempre va a ser para el Señor. Ahora bien, el Señor utilizó personas, pero los capacitó para poder enviarlos. No los envía sin una capacitación previa, no los envía sin una capacidad previa, no les envía si no los capacita antes para poder que tengan ese valor, esa valentía de poder predicarle a Él, que es lo más importante. Entonces, ahora bien, si vamos a qué requisitos pusieron, por ejemplo, para servir las mesas. Hechos capítulo 6, versículo 1, por favor, si podemos ir ahí. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y nada más habrá sido aquí o porque es la música, ¿no? Hechos capítulo 6, versículo 1. Ok, bueno. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir
las mesas. No es justo, dice. Se le dieron prioridad los apóstoles Pedro, Jacobo, Juan, en esencia que, no, pero en este caso todavía no estaba Jacobo ahí, creo. Jacobo, Santiago y el hermano Simón. Entonces, pero por lo menos Pedro y Juan estaban ahí, y otros más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es decir, el servicio a Dios es muy importante en cualquier área, pero ahí los discípulos dijeron la palabra de Dios. Por eso siempre todo ministerio, por decirlo así, debe de tener personas que le ayuden. A los apóstoles le ayudaban otros, pero ahí designaron personas que le ayudaran. En ejemplo, podemos decir, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, Dios, por decirlo así, pide requisitos y lo expresó a través de los apóstoles, que eran personas que necesitaban, primero, de buen testimonio. ¿Por qué buen testimonio? Porque muchas personas a lo mejor no van a creer en la palabra de nosotros por nuestro testimonio. Estamos de acuerdo que muchos no van a creer. Es más, si muchos hermanos que se convierten y van a predicarle a su familia y dicen, no, pues este era el raterín de la familia, ¿cómo viene ahora a predicarme a un Jesucristo vivo que lo recibió? Si era el que se nos robaba las cosas por irse a comprar cosas malas para metérselas a su cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora venga y me predique el evangelio a esta persona si antes era lo peor? No sé si le ha tocado casos de ese tipo, pero hay muchos casos de hermanos en Cristo que se convierten y la familia no cree porque se acuerda de su pasado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, empezar a cambiar, ¿no? Empezar a renovar la mente, transformar el alma para que ahora la gente pueda ver, nuestra familia y todos los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Y realmente ahora sí hay un cambio, ahora sí le creo el filigonio porque ya no es el mismo de antes. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, buen testimonio. No se condena de todos modos si este es un proceso de renovación del entendimiento que vamos, ¿ok? Todo a lo mejor usted puede ir por la calle y se le atraviesa a alguien y le molesta y le dice, pa, pararara, pam, pam. ¿Le ha tocado eso o no? O sea, se le puede salir a alguien, ¿no? A mí ya no se me sale pararara, pero sí diferente, ¿no? Entonces, todo ese carácter, el temperamento tiene que ir siendo gobernado por el Espíritu, por la vida del Espíritu, por Cristo Jesús que se va formando en nosotros. Ok, ese fue el testimonio, pero también dice que encontraron hermanos llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo fue la que recibieron en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, que dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Es decir, el hablar en lenguas es básicamente una de las manifestaciones, o por lo menos es una evidencia de haber sido revestidos de poder de lo alto. Por ejemplo, si usted va a Lucas capítulo 24, mire, es algo que prometió Dios a través del apóstol Lucas 24, creo que es el 44, creo que es el 44. Bueno, desde el 44 podemos empezar a decir, ¿no? Pero vamos a ir más adelante en el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que había hablado anteriormente, que se predicase su nombre de arrepentimiento, perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, en la predicación del Evangelio, Dios, para la predicación del Evangelio, le dijo a sus discípulos, yo los voy a capacitar y los voy a revestir de un poder de lo alto, porque humanamente no van a poder. Porque humanamente los discípulos eran débiles. Porque a pesar de que les dio autoridad a ellos, dice que no pudieron, en Mateo 17, no pudieron echar fuera un demonio de un niño, un joven lunático. Y que cuando se lo trajeron al Señor, dice que el Señor sí pudo, ellos no pudieron. El Señor dijo, por vuestra poca fe. No, nada más era la poca fe, era que no eran hijos de Dios, no moraba el Espíritu Santo en ellos. Pero aparte, no habían sido investidos o revestidos de poder de lo alto. O sea, ellos no tenían esa capacidad dada por el Espíritu Santo. Pero ¿quién fue Pedro
después de que negó al Señor en Hechos capítulo 2, ¿quién fue Pedro? Cuando se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar acerca de los padecimientos de Cristo. Y después de que predica Pedro, dice que se convirtieron 3,000 personas. Y en Hechos capítulo 5, cuando creo que tuvieron un problema ahí Pedro, dice, no le importaba predicar, no le importaba que lo golpearan, no le importaba que lo azotaran, no le importaba pasar situaciones adversas por la persecución, porque él quería seguir predicando a Cristo. Y esa es la actitud de un hombre, de una persona, de una mujer, que son y reciben esa investidura o revestidura del Espíritu Santo, ese vestido del Espíritu Santo. Entonces, ya estamos practicando para la plazuela, yo creo, ¿no? Bueno, ahí vamos. Bueno, entonces, es importante entender que Dios nos capacita, no nos deja solos, nos dejó su Espíritu, no nada más para que morara con nosotros, sino para que nos revistiera de ese poder, esa capacidad, ahora por él. Ahora miren, entonces, Hechos capítulo, nos quedamos en Lucas 24, 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Pues ya lo tenemos en pantalla. Lucas 24, 49, ¿ok? Ahí estamos. Entonces dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Es una investidura, es una revestidura de parte de él. Es un poder dado por el Espíritu Santo y una capacidad dada por el Espíritu Santo que humanamente Pedro no hubiese sido el Pedro que negó a Jesús, porque cuando negó a Jesús el Señor sabía que lo negó porque tuvo miedo. Sí sabía que lo negó porque tuvo miedo, ¿no? Pero si era un hombre, dicen que era muy arrebatado y valiente, hasta caminó sobre las aguas, era un hombre de fe, pero sin embargo, cuando le tocó ahora sí la de morir, vaya, cuando a los simpatizantes de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, los querían perseguir para matarlos también, ¿qué creen? Pues lo negó al Señor. Y el Señor lo sabía. Y por eso el Señor lo perdonó y por eso el Señor lo rescató y lo salvó. ¿Por qué? Porque sabía que después de eso iba a venir el Espíritu Santo a revestirlos de poder. Entonces llegamos a Hechos capítulo 2. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Es una evidencia, pues, el hablar en lenguas. Es una evidencia de haber recibido la revestidura o la investidura. En Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, a ver si tenemos otra traducción por ahí, Michelle. Lucas 24, 49, vamos a ver una comparación de Biblias. Es importante, yo le recomiendo un software bíblico para celular que se llama MySword, es decir, MySword. ¿Sí lo pudo instalar usted, hermanos Logos? Sí, pero yo tengo otro celular. Muy bien. Bueno, en ese software bíblico usted va a encontrar muchísimas Biblias. O si lo quiere en alguna computadora, bueno, yo tengo más de 40 Biblias en una computadora. Pero en la computadora se llama E-SWRD y en el celular se llama MYSWRD. Si usted lo quiere, pues yo le envío el link donde lo descargue y ahí pueda dar de alta cada una de las Biblias que usted quiera. Ok, entonces, en una de las traducciones dice, miren, por ejemplo, habla de la palabra, aparte de investidos, vamos a ver qué más hay. Revista de poder de lo alto. Bueno, vamos al diccionario, a ver si el diccionario dice algo más. Es decir, está hablando de un vestido dado por el Espíritu Santo, revestido de poder. Es lo que le decía yo a este software bíblico, pues aquí me manda el diccionario, Strong, Vine, etcétera. Por ejemplo, el Vine dice ser vestidos con, eso significa, también significa, ¿qué más? Ser vestidos, investidos o ser vestidos. Significa entrar dentro, también esa palabra, entrar dentro o meterse dentro, es decir, en el Espíritu Santo. Significa también, bueno, vestirse, revestirse, o ponerse algo de parte del Espíritu de Dios.
Y bueno, tienes más o menos eso significa, ok. Entonces, entendiendo eso, vamos otra vez a Hechos capítulo 6, regresando, versículo, Hechos capítulo 6, dice el versículo, vamos al versículo 3, creo, ¿ah? Hechos capítulo 6, oh Dios mío, que se me trabó el celular. Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 3. Ok. Lo puede leer en cualquier Biblia, casi regularmente no hay mucha diferencia. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. No sé si entendió la palabra lleno del Espíritu Santo. O sea, ser revestidos de poder. Digo, usted puede predicar el Evangelio, no hay ningún problema. Puede predicar el Evangelio, no hay ningún problema sin haber sido revestido de poder. Pero es más fácil que las personas, una de dos, crean de que si hay una necesidad de que alguien sea o esté enfermo, necesita sanidad, bueno, ya son los dones del Espíritu Santo fluyendo a través de usted. ¿Sí me explico? Es más fácil que se vea una manifestación del poder del Espíritu Santo si usted ya fue revestido de poder a que no haya sido revestido de poder. Y aparte, yo digo en lo personal que hay una capacidad especial dada por el Espíritu Santo que hasta para predicar el Evangelio y para que personas se conviertan por causa que usted está hablando acerca del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Ahora, bien, lleno del Espíritu Santo, pero también de sabiduría. O sea, no nada más los dejó lleno del Espíritu Santo, sino que usted tiene que saber qué va a hablar. En este caso, estaban seleccionando personas, fíjese, para servir las mesas. Pero no nada más era quedarse en servir las mesas. Es decir, hay que hacerle de meseros, pues, con las viudas que necesitaban ser alimentadas. Sino ahora se necesitaba que después de servir las mesas, Dios les iba a poner en una posición o en un ministerio diferente de la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, sabiduría, ¿por qué? Porque usted tiene que saber qué va a predicar. Bueno, hace rato estábamos hablando aquí con los hermanos que hay personas que van y predican a Cristo, pero en lugar de predicar a Cristo, o sea, no predican a Cristo, pero salen a predicar. Y en lugar de predicar a Cristo, van y les quitan a las personas que te quito, que tu, ¿cómo se dice? Tu imagen de tal santo, que te quito la imagen de tal persona, y te quito la imagen de tal persona, y van a hablar en contra de las imágenes. Cuando, si usted checa el último capítulo de los Hechos, Pablo dice que está vacilado en una casa, ahí está básicamente preso, pero él predicaba dos cosas importantes. Dice, predicaba a Cristo y al reino de Dios. Entonces, cuando usted predica a Cristo, no necesita andarle quitando a las personas sus ídolos. Lo que la persona va a hacer es, cuando realmente nazca de nuevo y experimente la presencia del Espíritu Santo y la nueva vida en Cristo, es decir, la salvación, entonces las personas poco a poco van entendiendo que necesitan deshacerse de cuestiones que traen en su corazón. Pero si usted va directamente a predicarles en contra de él, lo único que va a recibir son pedradas, maltratos. Y yo he visto a personas que van y predican en las calles, bueno, ya en Sudamérica, he visto por allá en El Salvador y eso, que salen hermanos predicando y van y predican, y al rato sale alguien y los golpea y lo dice, mire, me están golpeando por persecución y por causa del Evangelio. Bueno, muchas veces porque se lo buscan, porque no predican a Cristo, sino no predican con sabiduría, porque predicar con sabiduría es predicar a Cristo. No necesita la gente más, lo único que necesita para ser salvo es a Cristo. Pero si usted llega, mira, y luego he visto a mi hermano, pues mira, eso que tienes ahí no es de Dios, eso que tienes colgado como un retrato no es de Dios. Entonces, ¿para qué predican eso? Cuando podemos predicar a Cristo, por eso necesitamos sabiduría del alto, la verdad, para predicar a Cristo. Pero bueno, ¿cómo cree que va a venir el poder de Dios a manifestarse si se les predica en contra de él y no se les predica a Cristo? Porque las personas lo que necesitan es a Jesucristo. No que usted vaya y les hable en contra de él, de lo que son o de lo que hacen. Primero predíqueles a Cristo, sálvenlos, rescátelos de las tinieblas. Por eso dice, de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo, es decir, ¿encargar qué trabajo? Pues servir las mesas. ¿Okay? Luego viene el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
hasta para poder servir se necesitaba esa capacidad dada por el Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo y que fueran revestidos de poder de lo alto, sabiduría y personas de buen testimonio. Ahora bien, muchos de nosotros cuando estábamos en el mundo, pues a lo mejor no teníamos buen testimonio, ¿estamos de acuerdo? Y por eso muchas veces las personas ven al ser humano, no ven al Hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? No ven al Hijo de Dios y eso es comprensible. Lo malo sería que usted fuera a otra colonia diferente que nunca ha ido y ahí sí no vean al Hijo de Dios y vean al anterior, ¿me entiende? A la persona que era antes, porque usted ya no es. Usted ya no es la persona de antes porque nació de nuevo. Es una nueva creación, un hijo de Dios. Ya no es la misma persona. ¿Okay? Lo que le quedó del viejo hombre fue nada más la pura mentalidad en algunos casos. El alma viciada. Pero todo lo demás fue hecho nuevo. Cristo en nosotros y uno con Cristo. Así es que nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a quién, dice, a Esteban, varón lleno de fe. Aquí ya le agregaron la fe, ¿se han dado cuenta? Lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, es decir, un judío, un gentil convertido al judaísmo, pero que ahora se convirtió a Cristo. Por eso es el prosélito de tal lugar. Okay. Entonces, mire, en ese sentido, podemos ver nosotros que se requerían ciertos requisitos para poder, y no son requisitos incumplibles, sino son requisitos que a lo mejor Dios entiende que estamos en un proceso de la transformación del alma, y no diga usted y se sienta condenado, no, pues ya no voy a predicar el evangelio porque el día de hoy le grité a mi esposo, por ejemplo. O el esposo de que le grité a mi esposa y me peleé, ya no voy a predicar el evangelio porque soy de mal testimonio. O sea, no es ese extremo pues, al que queremos llegar. No es ese extremo. Sino Dios sabe que estamos en un proceso de transformación. Y estamos en un proceso de renovación del alma, de renovación del entendimiento. Y que Cristo se va formando en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Pero no nos va a limitar hasta que Cristo se forme para que usted predique el evangelio. Usted puede predicar el evangelio sin necesidad de que a lo mejor todavía su alma esté transformada. Podemos predicar a Cristo, ¿ok? Sin embargo, debemos sí de esforzarnos en, como dijo el apóstol Pablo, esforzarnos en la gracia, esforzarnos en entender todo aquello que Cristo consumó en la cruz del Calvario y el resultado de lo que Él consumó. Cuando usted entiende quién es en Cristo Jesús, no habrá ni siquiera necesidad que le estén prohibiendo cosas que no haga, sino ahora se va a llenar de la plenitud de Cristo en el alma y literalmente va a ir cambiando su carácter, su temperamento, todo va a ir cambiando. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Ok, entonces dice el versículo 5, ¿no? Bueno, sí, 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, cuando la iglesia primitiva estaba totalmente coordinada en el sentido de que no todos se lo dejaban a los apóstoles, sino había un trabajo de cuerpo de Cristo, vaya, porque todos los miembros del cuerpo de Cristo somos importantes y colaboramos con alguien que es Cristo y colaboramos para un propósito eterno de que la humanidad pueda conocer a Dios, pero aparte Dios es el Señor de ellos y Dios pueda venir a expresarse a través de esa humanidad ya convertida a Cristo y totalmente salva, hijos de Dios. Esa es la idea esencial del Evangelio. Ok, entonces miren, entonces dice que crecía la palabra del Señor y mucha gente se convertía. Entonces después Esteban dice, lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios. Lo que quiere decir que Esteban ya no se quedó sirviendo las mesas, sino que Esteban ya era un predicador. Después de servir las mesas, ya era un predicador ahora que predicaba el Evangelio de Cristo y que ya ministraba a los enfermos. Miren, aquí dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder. ¿Se ha dado cuenta? O sea,
necesitamos esa investidura del Espíritu Santo, pero también necesitamos la capacidad dada por el Señor, dada por gracia para nosotros. Necesitamos entender que todo es por gracia aquí en la tierra. Sí tenemos que esforzarnos, claro que tenemos que esforzarnos, sí, en ser intencionales. ¿Cuál es el esfuerzo de los hijos? Ser intencionales en estar continuamente en un contacto con la palabra de Cristo. Porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que literalmente a través de la palabra nosotros podemos cambiar, a través de la palabra, porque la palabra es una palabra de poder. Dijo el apóstol Pablo, la palabra es su poder. Entonces cuando habla de la palabra de su poder es que la palabra tiene un efecto para poder cambiar a las personas. Pero también la palabra tiene un efecto para que cuando salga por la boca de ustedes pueda cambiar a otras personas. Eso es lo importante. Entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Se da cuenta? Prodigios y señales. Ahora Esteban era un predicador, por lo cual Dios lo usaba para que se hicieran prodigios y señales. Ahora bien, de ahí en adelante, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y de Asia disputaban con Esteban. Siempre regularmente en tiempos de persecución, cuando usted predica el Evangelio, siempre va a haber alguien que se oponga a una manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva podemos ver que personas hacían señales también. Por ejemplo, Simón el mago hacía señales. Creo que viene en Hechos capítulo 8 o algo así. Hacía señales. Sin embargo, llegó alguien más poderoso que él, porque era el poder del Espíritu Santo en el Felipe. Y eso lo podemos ver ahorita. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo, también podemos ver que a ser revestidos por el Espíritu Santo, le van a seguir las señales y los milagros. Siempre le van a seguir. Ser revestidos de poder. No es la misma ministrar a alguien sin el poder del Espíritu Santo, ministrar a alguien solamente como un hijo de Dios. Todos los que reciben a Cristo y creen en el Señor Jesucristo nacen de nuevo, vaya, que lo creyeron de corazón obviamente, nacen de nuevo, son hijos de Dios, pero necesitan ser revestidos de poder de lo alto y esa capacidad que da Él para que se comience a ver lo que se vio con Esteban. Dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora no negamos que alguien que no ha recibido la investidura del poder del Espíritu Santo, no negamos que ore por un enfermo y se vea una sanidad. Pero no va a ser la misma eficacia. No va a ser la misma eficacia a que si usted oraba por 10, posiblemente sane uno. Pero ya cuando es revestido poder de lo alto. Pero, como dice aquí el requisito de, ahora tiene la sabiduría de cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, ya va a ser como algo explosivo que va a salir de usted, que es el Espíritu Santo en usted, para que de 10 que oran, literalmente, o los 10 sanen, o si alguno no sanó es porque tiene las características de la persona que le expliqué al principio. Es decir, una persona que al plano no quiere sanar, no le interesaba sanar, no creyó por la sanidad. Entonces, esa eficacia debe haber porque lo existía en los discípulos, lo existía en el apóstol Pedro, lo existía con Pablo. Pero ¿qué necesita una persona ahora que es lleno del Espíritu Santo? Porque yo conozco muchos hermanos que hablan en lenguas llenos del Espíritu Santo, pero no creen en la sanidad. O creen en un Dios sanador, pero soberano, que sana y los va a sanar siempre y cuando Dios quiera. O sea, sin intervenir en la fe de ellos. Entonces, ese es el gran problema, que muchos hermanos, que aunque hayan sido revestidos de poder del alto, necesitan la sabiduría, que es la misma sabiduría que tenía Esteban. Necesitaban buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. La sabiduría se necesita para entender cómo opera el Espíritu Santo aquí en la tierra. Porque sin esa sabiduría, hay personas que yo conozco, hermanos en Cristo, y que hablan en lenguas y hablan más lenguas que yo, como dice el apóstol Pablo. Yo hablo más lengua que ellos, algo así. Y esas personas hablan muchas lenguas, pero la sanidad no se manifiesta porque no saben cómo opera el Espíritu Santo en esos dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Para eso en el curso vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo. No nada más ser revestido de poder, sino cómo opera el Espíritu Santo, que puede, como les digo, usar a una persona que no sea revestido de poder también para sanar a otro. Sí, porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Pero hay mayor efectividad cuando la persona es revestido de poder de lo alto. Mayor efectividad.
Entonces dice, se levantaron esas personas y bueno, ya vino la persecución. Dice versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Se da cuenta? O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, revestido de poder como Esteban. Ahora hablaba con una sabiduría divina, pero también dice que hablaba y al espíritu con que hablaba, es decir, ya literalmente era Dios usando a Esteban para que comenzara a hablar las maravillas y lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, los sufrimientos y padecimientos de Cristo. Entonces, no es la misma, como le digo, predicar el evangelio sin esa revestidura de poder, aplicarlo con esa revestidura de poder. Bueno, viene la persecución, usted ya sabe la historia. Si lee bien la historia, en Hechos capítulo 7 por ahí, si lee bien la historia, estamos en el capítulo 6 aquí, pero si lee la historia dice que lo llevaron al concilio, empezaron a cuestionarlo, obviamente que por qué predicaba a Cristo Jesús, y Esteban le saca toda la historia, ¿no? Toda la historia de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todo ello. Sin embargo, al final de cuentas dice que hay algo que los fariseos crujían los dientes. Mire, vamos a Hechos capítulo 7 una vez, aprovechando. Eso vamos a ir para que usted entienda un poquito por qué Esteban murió. Aparte, se necesita tener esa sabiduría para preservar también nuestra vida aquí en la tierra, ¿sabía? Hechos capítulo 7, vamos a leer por favor. Todo lo que Dios hizo en el 50, Hechos 7:50 dice, no hizo mi mano todas estas cosas. Estaba hablando Esteban de todo lo que venía en el Antiguo Testamento, hablando de lo que Dios había hecho, ¿ok? Y cómo Dios había usado a todos esos hombres. Sin embargo, dice en el 51, Hechos 7:51, dice, duro de cerviz, duros de nuca, de entendimiento, e incircuncisos de corazón y de oídos. Significa que no habían sido salvos, obviamente, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les empezó a hablar por boca de Esteban en ese momento. Entonces, si ustedes han resistido al Espíritu Santo como sus padres también. Ahora, eso fue lo que enardeció a ellos. Oye, pero si los fariseos creían que era Dios con ellos. Y ahora dice, ustedes han resistido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre les anduvo hablando acerca de Cristo. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra, les anduvo hablando acerca del reino que venía por él. Porque él es del reino. Y sin embargo, Esteban aquí les está diciendo, cuando les dice esas palabras duros, dice en el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes lo mataron. Vosotros que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Esteban ahí hablándoles duro, ¿no? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, yo creo en lo personal que literalmente había como demonios o posesionados de demonios, porque las expresiones de él, uno era, dice que crujían los dientes y se enfurecían en sus corazones. Aunque conocíamos que los fariseos eran celosos por la ley. Vi un video el día de hoy donde usted le pone judíos sionistas, algo así, o judíos inclusive que están en contra de los propios judíos, ¿no? En contra del sistema sionista de Israel, pues, para que me entiendan. Sí sabe que hay judíos en contra del sistema que está ahorita en Israel, ¿verdad? Que ellos dicen que ese sistema no es el sistema que ellos han, o los israelitas que ellos han sido siempre, que es otro sistema que entró de otros judíos que vinieron de acá del este, y que esos judíos ni siquiera eran judíos, eran creo que otomanos, que se convirtieron al judaísmo y se fueron al este, vivieron para allá y luego obviamente practicaban la ley de Moisés y todo el asunto, pero esos fueron los que regresaron otra vez a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos no están de acuerdo con ese sistema. Bueno, es problema de ellos, ¿no? Pero lo que yo les quiero dar a entender, dice que se enfurecían en sus corazones. Yo vi un video donde un hermano o una hermana cristiana estaba predicando y pasó un judío y le dio un manotazo en la cara.
Y luego estaban unas monjitas ahí, ¿no? Y también les tiraron con no sé qué. O sea, literalmente no son tan buenos los judíos como cree mucha gente, ¿no? Literalmente odian que se hable de Cristo, ¿sabían? Odian que en su país se hable de Cristo. Y vean videos, vean, no me lo crean, vean los videos para que vean cómo les tiran a los cristianos. Entonces, por eso, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él tuvo una experiencia que yo le llamo, puede ser mucha gente está en contra del misticismo, pero ahí hice un escrito cuando pueda entrar a la página acerca del misticismo. El misticismo no es más que una experiencia sobrenatural, como que usted sale del ámbito natural y entra en el ámbito sobrenatural y tiene esa experiencia con Dios. Pero también el misticismo, lamentablemente, puede ser las personas que se dedican más al misticismo, pero fuera de la palabra de Dios, pues pueden entrar con contacto con demonios y los brujos, y todos son místicos. Pero el misticismo en la Biblia es una experiencia que usted tiene con Dios, fuera de lo normal, es decir, algo sobrenatural. Por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 22 dice que tuvo un éxtasis. Y la palabra éxtasis literalmente significa que salió fuera de. Lea ese estudio, ahí lo subimos a la página el día de ayer. Entonces, eso fue una experiencia mística de Pablo con Dios, y dice que platicó con el Señor y el Señor platicó con Pablo. Le dijo, no van a recibir tu testimonio, vete a Jerusalén. Así dijo el Señor. Literal. Otra experiencia mística es el apóstol Pedro, una experiencia sobrenatural. Cuando en Hechos capítulo 10, cuando lo envió a la casa de Cornelio, no sé si lo recuerdan, que tuvo una visión de un lienzo que bajaba y subía del cielo, ¿recuerdan? Y que el Espíritu Santo le dijo, y que había animales inmundos, y le dijo el Espíritu Santo, mate, come, Pedro. Imagínense un judío ir, mate, come animales inmundos, según Levítico 11, desde cerditos en carnitas, aquí ya venían, pues, desde el cielo. Y Pedro, pues, ¿cómo voy a comer animales inmundos? Y le dice, no, te estoy diciendo que vayas a la casa de los que van a venir ahorita, es decir, con Cornelio, para que les prediques el evangelio, porque era una abominación para un judío ir con un gentil a relacionarse con un gentil. Era una abominación. Entonces, entendiendo eso, no sé cómo vamos con el tiempo. 50, van 50. Que ya nos quedan 10 minutitos máximo. Ok, entonces, en ese sentido, lo que yo les quiero comentar principalmente es que esas experiencias las tuvieron Pedro, la tuvo continuamente Pablo. Dice en 2 Corintios 12, vendrían las visiones y las revelaciones. Los profetas las tuvieron. El profeta Daniel dice que tenía visiones donde veía cosas y salía del ámbito natural y entraba en un ámbito sobrenatural. Eso se llama misticismo. No todo lo místico es de Dios, ni todo lo místico es malo, pues, para que me entiendan. El misticismo solamente es algo sobrenatural, es una visión, es una experiencia. Entonces aquí Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, porque esto es dado por el Espíritu Santo como un don. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Yo le doy una pregunta, ¿hasta ahí lo habían apedreado a Esteban? ¿Verdad que no? O sea, cuando no lo apedreado, enfurecían y crujían los dientes y todo lo demás, pero ¿verdad que no lo habían apedreado? Siempre el Señor nos va a dar una salida para que no tengamos que morir antes de tiempo. Siempre el Espíritu Santo nos va a revelar algo para que, ya sea que se vaya por otro lado cuando va a haber una balacera o un accidente, y el Espíritu Santo lo va a llevar por otro lado. Pero por eso necesitamos esa continua comunicación con el Espíritu Santo. Ahora bien, Esteban aquí, Dios le estaba anunciando algo. Miren, ¿qué le anunció? Entonces dice, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio? A Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le estaba mostrando a Dios? Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Qué le estaba mostrando a Esteban? Y dice en el 56, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Esteban?
Lo quería librar, claro, de la muerte. Y veamos, Efesios 2:6, por ejemplo, usted lo puede ver. ¿Qué le estaba mostrando? Efesios capítulo 2, versículo 6. Bueno, desde el 5. Y aún estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando venimos a Jesucristo, creer en Jesucristo, somos salvos por gracia, ¿ok? Por gracia sois salvos. Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, significa que cuando Cristo resucitó, literalmente toda la humanidad resucitó con Él, pero los que van creyendo en Jesús van siendo resucitados en el ámbito del Espíritu. O sea, su espíritu muerto cuando creyó en Jesús resucitó. Cuando usted creyó en Jesús, se le depositó un espíritu nuevo, que significa que Él resucitó. Ahora bien, en esa misma resurrección dice, y juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó de manera legal, vaya, ya lo había proveído Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Pablo en el libro de los Efesios? Nos está hablando, porque en Efesios capítulo 1 también le habla a la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Que ustedes están sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo señorío, y básicamente todo el mundo de las tinieblas está sometido bajo el poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene una posición de honra y de honor y de autoridad, es decir, estar sentado con Cristo juntamente con Él en los lugares celestiales. No cualquier demonio va a venir y le va a quitar la vida a usted. No cualquier ataque satánico de un accidente le va a quitar la vida. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Qué le estaba mostrando Dios? ¿Sabes qué, Esteban? Tú estás sentado. Ese Cristo que tú ves sentado a la diestra, ese Jesús a la diestra de Dios Padre, ahí mismo yo te he posicionado porque tú eres mi hijo. Y le estaba mostrando, dice, ahora estás ¿qué? Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, toma autoridad, Esteban. ¿Qué tenía que haber sido este tema sobre unos fariseos endemoniados que cumplieron los 10? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Quedarse callado? ¿O echarle fuera a los demonios y salir de ese lugar? Pues en muchas circunstancias, porque no entendemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, muchas circunstancias nos pasan. Muchas circunstancias les pasan a los hijos. Y luego, ¿por qué murió el filigonio en tal lugar? Bueno, pues, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la revestidura de poder? ¿Dónde está la manifestación de Dios a través de ti? Porque Dios nos va a usar a nosotros. Vaya, una enfermedad no va a salir sola cuando ustedes... Bueno, hay muchas formas de preparar el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver. Pero la manera más eficaz es que te diga, enfermedad, salte de ahí. Salte porque eres ilegal en ese cuerpo. Porque es un hijo de Dios y tú eres ilegal. Es una de las formas. Echar fuera la enfermedad, tomar autoridad sobre la enfermedad. Entonces aquí, regresando a Hechos capítulo 7, ya para terminar. Hechos 7, 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, ¿dónde estaba? Sentado a la diestra de Dios. Es decir, ¿qué le estaba mostrando al Espíritu Santo? Esteban, tú estás ahí también en autoridad, en señorío. Y si se va a Efesios 1, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de potestades, huestes, habla de todo ese tipo de cosas, pero dice a la iglesia la puso. O sea, en otras palabras, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero si Cristo es la cabeza de la iglesia, significa que es la iglesia y Cristo están unidos. Y si Cristo está sentado en los lugares celestiales y Cristo está sobre todo principio de autoridad, usted también está sobre todo principio de autoridad porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces ahí le dice, y estaba a la diestra de Dios y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, ¿qué hicieron ellos? Por eso creo yo que estaban endemoniados. Dando grandes voces, ¿qué hicieron los judíos que querían matarle? Se taparon los oídos, se remetieron a una contra él. ¿Por qué se taparon los oídos? Porque estaba hablando del Cristo que había resucitado y estaba por encima de todo. Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como la suprema autoridad del universo. De eso les estaba hablando. Dice que taparon sus oídos. ¿Por qué? ¿Quién va a tapar sus oídos para no oír? Solamente alguien que esté endemoniado. Yo me ha tocado muchos casos echando demonios de personas
Y que la persona, no me hables de Cristo, no me hables, no sé si me ha tocado, ¿no ha tocado ninguno de ustedes? ¿O no se le atrevió a echar demonios? ¿O creen que se les va a brincar el demonio? Depende, ¿no? O si andaba muy carnalón del hermano, se le va a brincar el demonio. Ni un demonio puede posesionar a usted. Porque en unas iglesias cristianas dicen que los demonios se les brincan a los hermanos. Que el pretexto es porque no ayunaron y que el demonio se les va a brincar. Mateo 17:21 no viene en los manuscritos, mis hermanos. Ese género no sale sino con oración del ayuno, no viene en los manuscritos. Vienen los manuscritos muy recientes y hay una añadidura donde se escribieron. Se ve literalmente. Búsquelo usted y va a encontrar que Mateo 17:21 no viene en los manuscritos. Bueno, entonces, para no hacerse muy larga, los demonios no se le van a brincar a usted porque Cristo habita en usted. Y Cristo, la máxima autoridad sobre todo el mundo espiritual, le habita a usted. Así es sencillo. Usted es templo del Espíritu Santo. No puede brincar un demonio a posesionar a usted. Jamás, no podía ser. Bueno, entonces, ellos dando grandes voces, 8:7-57, dando grandes voces, se taparon los oídos. Por eso creo yo que estaban endemoniados. Y arremetieron a una contra él. Vámonos sobre Esteban. Ahora, ¿qué tenía que hacer Esteban en ese momento? ¿Qué tenía que hacer? Le digo, primero el Espíritu Santo le avisó, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esteban, toma autoridad. Y en ese momento que arremetieron contra él, Esteban tenía que tomar la autoridad para echar fuera a los demonios. Pero ¿qué hizo Esteban? ¿Qué hizo Esteban? Dice, versículo 57, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Esteban no hizo nada. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Mira, andaba Pablo ahí también. Entonces dice que le apedrearon. Y le apedreaban a Esteban mientras él, o sea, todavía estaba vivo y podría ser librado. Dice, le apedreaban, dice el 58, el 59, perdón. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿Qué tenía que decir Esteban? Tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Demonios. Sin embargo, ¿qué hizo Esteban? Véanlo. Con sus ojos tapatíos. Véanlo. ¿Qué dice? Señor Jesús, recibe mi espíritu, es decir, me entrego a morir. Me entrego a morir. Entrego a mi espíritu. ¿Por qué entrego a mi espíritu? Bueno, porque Cristo dijo que entregaba su espíritu. ¿Se acuerdan? Jesús en la cruz. Muchos quieren agarrar el ejemplo cuando Cristo murió en la cruz. Agarra ejemplo cuando él anduvo sobre la tierra. O agarra ejemplo cuando anduvo en el apóstol Pablo predicando. Pablo fue apedreado y literalmente dicen muchos que murió. ¿Y por qué se levantó Pablo y por qué Esteban no pudo? Porque Pablo entendía su autoridad en Cristo Jesús. Lo apedrearon, pero se levantó. ¿Se dan cuenta? Se levantó. ¿Y hasta cuándo murió Pablo? Cuando Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera esa corona que el Señor tiene reservada para mí. He acabado la carrera. Y por último concluyo con esto, aunque no es el tema en sí, pero lo vamos a agregar. Entonces, Esteban, lleno del Espíritu Santo, sabiduría divina, buen testimonio, sirvió a las mesas, luego Dios lo usó para después predicar el Evangelio y señales, milagros y maravillas de Dios. ¿Okay? Segundo, sí tuvo la sabiduría para predicar acerca de lo que se tenía que ver, es decir, a Cristo Jesús, pero todavía ellos no tenían el entendimiento que tuvo el apóstol Pablo sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese entendimiento no lo tenía Esteban. Por eso, esa, siempre digo yo, la ignorancia de los hijos es lo que los está destruyendo. Ignorar su posición en Cristo es lo que eso los está destruyendo. Porque muchos hijos dicen, es que soy un gusano arrastrado, no valgo nada. No sé si lo he escuchado, Dios mío, yo lo he escuchado, no. Es que soy un gusano arrastrado, no valgo nada. Pero entonces la sangre que pagó el Señor por usted, para hacerlo su hijo,
Y no nada más para hacerlo su hijo, sino para darle autoridad, poder, señorío y sentarlo con él en lugares celestiales. ¿Se le hace poco? ¿Que valga poco usted? Imagínese. Unos han muerto porque no entienden quiénes son en Cristo ni dónde están posicionados. Otros han muerto porque se entregan como Esteban. Esteban no entendió que estaba con Cristo posicionado, no entendió su autoridad, y es reconocible que no lo había entendido, porque a Pablo todavía no se le había revelado. Todavía no estaba la revelación que se le dio al apóstol Pablo en Efesios, se le dio los últimos días de su vida, aunque Pablo dice que hace 14 años en el libro de Gálatas capítulo 2. Entonces, esa revelación que se le dio a Pablo no la conoció Esteban, uno. Dos, no, o sea, no entendía que estaba sentado con Cristo en lugar celestial, no entendía su autoridad, aún que había sido lleno del Espíritu Santo. Por eso le digo, la llenura del Espíritu Santo, el ser revestido de poder, se necesita sabiduría para usar ese poder. Usted puede recibir el poder de Dios, pero no puede tener la sabiduría para utilizar ese poder. Necesita ahora tener el entendimiento cómo usar ese poder. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso vamos al curso de Sanidad y Milagros. Ahora bien, por último podemos decir, es un caso de un hermano en Cristo que, bueno, un hermano que se murió en un avionazo, que es un hermano que predicaba, un negrito, no sé cómo se llamaba el hermano, ese negrito viajaba mucho a Estados Unidos y vivía en las Bahamas. En las Bahamas. Entonces este hermano viajaba continuamente a Estados Unidos a predicar y tenía su propio avión inclusive. Y ya de repente se cayó el avión y se mató el hermano. Y luego uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Será Dios que se lo llevó? ¿Será que ya le tocaba? ¿Será que había cumplido su ministerio? Porque muchos creen eso. ¿Había cumplido por qué? Por lo cual vino a la tierra. Y bueno, resulta que este hermano, yo siempre soy medio chismosón en ese sentido, ¿no? Me voy a ver qué predicó el hermano días antes, un mes antes. Y bueno, había predicado un mes antes, había dejado su manto depositado sobre otros discípulos de él, porque él ya había culminado su ministerio. Él ya se estaba entregando a decir, ya no te sirvo, Señor, aquí en la tierra, y hay que entregarle mi manto a otros para que sirvan. Un error muy grande, porque nunca vamos a cumplir. Es decir, mientras estemos sobre la tierra hasta sus 100, 110, 120 años, o después de 100 años que vaya a vivir usted, o después de 90, no sé cuánto quiera vivir, después de estos años usted va a estar sirviendo al Señor toda la vida. Nunca se termina el ministerio, Por eso le digo la importancia de servir en la gran comisión. Ahora bien, otro hermano que murió, y muy joven, y me dio mucha tristeza porque lo apreciaba mucho, el hermano de España, lo apreciaba muchísimo. Este hermano murió de enfermedad incurable, y luego te preguntas, pero si entiende gracia, entiende propósito eterno, entiende la justicia de Dios en Cristo Jesús, entiende muchas de las cosas que entendemos nosotros, o yo lo entiendo, pues, muchas de las cosas. ¿Por qué le falló? Bueno, a lo mejor no creía en los dones de sanidad del Espíritu Santo, y dos, se entregó. ¿Cómo se entregó? ¿Por qué se entregó? Vino la enfermedad incurable y tenía dos niñas pequeñitas, niñas de 3 años, creo, una niña de 3, 4 años, o sea, una bebé hermosa, y otra niña creo que de 4 o 5 años. Y el hermano está en la enfermedad incurable. ¿Qué tiene que hacer cuando vienen las circunstancias adversas usted? Pues primero, entender que hay una revestidura del poder del Espíritu Santo, si no en usted, en otro hermano que pueda ministrarle. Entender que la sanidad está vigente para el tiempo presente, que no culminó en el primer siglo como creen los hermanos bautistas. Y por último, tiene que entender que no se tiene que entregar porque hay una larga vida para servir y expresar a Cristo en la tierra. Este hermano, ¿qué hizo? Pues no creían mucho en los dones porque los critican muchos los hermanos con los que tenemos nosotros contacto, de donde, en la línea donde pertenecemos o congeniamos, vaya, con la doctrina. Entonces, muchos de ellos no creen en los dones del Espíritu Santo. Y bueno, por último, no creen en los dones más una soberanía incorrecta. Se lo llevó el hermano. ¿Por qué? Porque cuando está en enfermedad incurable, ¿qué tienes que hacer? Bueno, yo a lo mejor creo que fulano hermano va a orar por mí y creo que voy a recibir la sanidad en mi cuerpo. Porque hay un poder de Dios
que está fluyendo, hay un don, un regalo de Dios de sanidad para mi vida, y para que ese órgano que está todo descompuesto, Dios lo haga nuevo. Y no rendirme, independientemente como sea la enfermedad, no rendirme, no rendirse. ¿Y este hermano qué hizo? Pues se empezó a despedir de su familia, que ya había terminado el ministerio, que todo lo que Dios se lo había mandado a hacer en la tierra, a pesar de su corta edad, porque estaba joven, a pesar de su corta edad, ya había culminado su ministerio, ya había cumplido el propósito, y había gente que le decía: pastor, todavía es tiempo de que Dios te libere de esa enfermedad. Decía: no, yo ya cumplí con el ministerio, ya hice lo que Dios tenía que enviarme, entonces yo ya culminé. Se despidió de su esposa, de sus hijas, y se murió. ¿Fue Dios que se lo llevó? Preguntaría yo. Otro hermano, amigo pastor, mi pastor en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fue mi pastor. Este hermano, yo le decía, igual, de una enfermedad de cáncer: no se rinda, hermano, no se rinda. Mire que hay un propósito de Dios por lo cual usted tiene que seguir adelante. Vaya, fue pastor, luego se trasladó a Guasave, y yo le decía en Guasave: hermano, vaya, busque un local, por lo menos predique en la calle, muestre ante el mundo espiritual que hay un propósito por lo cual usted se va a mantener vivo en la tierra. ¿Qué hizo el hermano este? No me hizo caso. Le dije como 2 veces. No me hizo caso. Fui a visitar su casa y le dije: hermano, no se rinda, hay un propósito por lo cual vaya, por lo menos salga a la calle buscando un local de renta, o en la calle predique en la plazuela, que se vea ante el mundo espiritual, porque hay un propósito por lo cual usted va a vivir en la tierra. Y no, lo que hizo todo lo contrario, empezó a hacer los papeles para dejar su herencia a sus hijos. Entonces, ¿Dios se lo llevó o él se entregó? Eso tengámoslo en cuenta, reflexione al respecto. Yo solamente le doy esos tips acerca de la vida en Cristo. Si quiere vivir menos tiempo, más tiempo, gloria a Dios que regresó la luz, pero ya no lo quitamos, gracias. Póngase, démosle gracias al Señor. Gracias a Martín, por favor, que es glorioso y maravilloso. Y seguimos transmitiendo. Si queremos que esta enseñanza igual, ya no va a salir igual, por más que queramos. Entonces le damos gracias al Señor. ¿No se conectó? Le damos gracias al Señor por esta enseñanza que, si bien es cierto, no quedó literalmente transmitida en vivo, pero la vamos a subir el día de hoy o mañana la vamos a subir a Facebook para que quede arriba, y luego la vamos a subir a YouTube si salió bueno el audio, espero que sí, en el nombre que hizo Jesús, y poder entender que Dios siempre será bueno, Dios siempre será bueno, el Señor siempre será bueno. Y le estamos dando todas las armas espirituales para que usted no sea de los que se rindan. Independientemente de las circunstancias adversas, no sea de los que se rindan. Por eso les estamos hablando, literalmente edificando en Cristo Jesús, para que entienda quién es usted en Cristo Jesús. Pero también para que vea un revestimiento de poder de lo alto. Pero también que vea que usted puede servir a otros. Y cuando usted está activo en el reino, es decir, usted no está demostrando en el mundo espiritual: pues ya me quiero ir, no, usted está demostrando en el mundo espiritual que hay un propósito al cual usted comienza a colaborar, porque entiende el propósito del Padre aquí en la tierra de darse a conocer en su voluntad amorosa por medio de su Hijo a través de usted. Y cuando usted colabora con ese propósito, muestra delante del mundo espiritual que tiene aquí una actividad que realizar como cuerpo de Cristo, y por lo cual no se tiene por qué ir más allá. Y digo, no está mal irse para allá con el Señor, no está mal, porque como dijo Pablo, pues sí, el morir en Cristo es ganancia, sí, porque es mucho mejor estar allá, porque no se va a preocupar que darle de comer a sus chimpayates, va a tener a las 6 de la mañana levantarse para ir a trabajar, y no va a tener que hacer nada de eso. Está mejor estar allá, claro. Pero dice Pablo en Filipenses capítulo, creo que es el 1, creo que es el 13, dice Pablo, pero es mejor por amor a la obra, es mejor por amor a vosotros, yo he decidido, dice Pablo, quedar aquí. Y
cuando Pablo ya se va, porque dice, he culminado la carrera. O sea, ¿para qué me quedo? Ya había terminado. Pero yo en lo personal creo que Pablo pudo haber vivido más tiempo, porque en Hechos, creo 21, 22, por ahí, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo se le corrigió para que no fuera a Jerusalén. Lo corrigieron una vez primero, luego lo corrigió el profeta Gabo, no sé si lo recuerda, y por último los hermanos le dijeron, Pablo, no subas a Jerusalén. Y el profeta le dice, de quien es este cinto, allá lo van a encarcelar en Jerusalén, lo van a encadenar y ya no va a salir. ¿Y qué creen? Ya no salió. Pero bueno, dice Pablo, pero lo que sí nos queda claro, que Pablo en esa plenitud del Espíritu Santo, en esa capacidad dada por el Espíritu Santo, no le importaba morir por causa del Evangelio, ¿saben? No le importaba a Pablo. Por eso dice, a mí no me importa, díganme lo que me digan, aunque el Espíritu Santo me esté diciendo que no suba a Jerusalén, yo lo voy a hacer. Imagínense, agradecer hasta el Espíritu Santo por ese enaltecimiento que producía el predicar y llevar el Evangelio de Cristo a otros, por llevar el Evangelio de Cristo a otros lugares. Gracias, Señor, te damos. Nuestra única intención es poder servirte, honrarte, exaltarte, y entendemos que sí tenemos que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, ser revestidos de poder de lo alto, pero también con la sabiduría divina y con el entendimiento de quién soy en Cristo, quiénes somos en Cristo. Porque a pesar de que pudieran venir circunstancias adversas, Señor, sabemos que siempre tenemos la victoria en Cristo Jesús, y que ninguna situación adversa podrá detener eso que portamos, que es tu gloria. Nada podrá detener a tu cuerpo de Cristo cuando está incluido en el propósito eterno. ¿O será tribulación o será angustia? ¿O acaso será persecución o hambre? ¿O peligro o espada? ¿Qué será lo que nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús? Nada. Por eso, como dice Pablo, seguimos adelante. Y no pretendemos haberlo alcanzado todo, no, Señor. Pero seguimos adelante a esa meta de alcanzar esa perfección, a lo mejor aquí en la tierra, donde tú seas formado y seamos conformados a tu imagen y expresemos tu semejanza, Señor. Y ya no seamos nosotros a los que esta humanidad pueda ver, sino sea tu luz, Cristo, en nosotros. Por eso renovamos el entendimiento, transformamos el alma con tu palabra, Señor, esa palabra de vida, de gracia, de justicia, para que a través de esa palabra, Señor, porque la palabra eres tú, a través de esa palabra de vida pueda transformar esta alma, y esa alma puede expresarte, Señor, aquí y en cualquier lugar. Gracias por esa sabiduría y entendimiento que nos das de esa posición de honra y de honor sentado contigo en los lugares celestiales. Y no nos entregaremos, Señor, antes de tiempo. No nos entregaremos, sino que permaneceremos aquí en la tierra predicándote a ti, Señor, como nuestra vida, y dando testimonio de ese poder de tu Espíritu, para que multitudes puedan venir a conocerte. No pararemos, Señor, porque eres tú en nosotros produciendo el querer como el hacer. Porque ya no se trata de nosotros, se trata de ti, Cristo maravilloso, al cual exaltamos, bendecimos y adoramos. Pero sabemos, Señor, que esa vida eterna que has depositado en nosotros, sabemos que no es en vano. Sabemos que esa vida eterna podrá impactar a otros. Gracias te damos, Cristo maravilloso, por esa revestidura de poder de tu Espíritu, por tu gracia maravillosa,
por darnos a entender de que somos participantes de un propósito y de un reino de gloria, que es tu reino, Cristo. Gracias, Señor, por todo, por la vida y por todo aquello que añades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias. Pero decidimos vivir para ti, y que tú seas el todo en todos, para que todo sea reunido bajo tu gobierno, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, y llenemos de tu plenitud, Señor, este planeta, y más hermanos en Cristo puedan venir también a entender la importancia de servir en la gran comisión, Señor. Hemos nacido para servirte, hemos nacido para adorarte, hemos nacido para expresar tu vida y tu naturaleza, y te adoramos con todo el corazón, Cristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Voy a tomar asiento un momentito nada más. Y ahora sí nos despedimos de los que nunca estuvieron conectados por internet. Pero próximamente vamos a subir la enseñanza. Gloria a Dios.